Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en los equipos de Arlequino. Arlequino es un personaje que la gente todavía no ha terminado de estudiar y entender bien y todavía se están trabajando los equipos. Las sinergias que tiene con los personajes actuales no son increíblemente poderosas como lo podrían ser otros equipos que se nota que están hechos para jugarse unos personajes con los otros, con lo que parece ser que habrá soportes en el futuro con el tema relacionado del pacto vital y que puedan mejorar a Arlequino, pero por ahora tenemos soportes poderosísimos que habilitan equipos increíbles con Arlequino, como pueden ser Bennett, Kazuha, Furina le viene muy bien a Arlequino o Zhongli para ser inmortal. Así que hoy vamos a ver los equipos del peor al mejor de todas las combinaciones que actualmente se pueden jugar en Genshin Impact. Y no solo eso, sino que os voy a adelantar cómo hemos testeado todo esto, porque ya sabéis que todo esto va a cambiar muchísimo si tienes el arma y la C2 que te dan un techo de daño espectacular. Pues bien, no es así. Estos equipos se han testeado con Arlequino nivel 90, con talentos 8, 6, 6, porque todavía el juego no te permite subirlo mucho más por el boss por el boss Arlequino semanal, que no puedes hacerlo porque solo hay uno por semana. O sea que imaginar estos talentos cuando esté la corona en el... O sea, imaginar el daño cuando la corona esté en el ataque normal, que es su fuente principal de daño. Luego, como podéis ver en pantalla, tengo la C2, como os dije que iba a sacar, pero estoy probándola todavía a C0. Vamos a intentar jugar lo que pueda con la C0. Luego los sets, voy a jugar un set de gladiador, que es el que tengo, y recordar que su set le puede casi duplicar el daño de ataques normales y el daño de la ulti porque le da daño infligido, y este set solo da daño a ataques normales 35, su set le da más de 50% de daño infligido a todo, literalmente. Y el arma, ahora como estáis viendo en pantalla, tengo su arma al 70, ya que el material, yo creo que todos y todas estáis esperando a sacar el material porque es muy escaso y hay muy pocos enemigos en el mundo, y ayer estuvo lleno de solicitudes todos los mundos para ir a robar ese material. Si queréis materiales de este arma, ir al Discord, link aquí abajo en la descripción, para que os ayuden en el canal, o sea, la gente, la comunidad de este canal, los que no han sacado el arma para poder farmear, pero... he estado jugando con este Jade R4. Bien, el arma nivel 70 me da más daño, tal como lo estáis viendo, que el propio Jade nivel 90 R4. Con lo cual, no quiero imaginar cuando el arma esté al 90. Pero el Jade R4 es un buen ejemplo porque es peor que su arma 5 estrellas a R1, pero es, vamos a decir, el arma 5 estrellas con R4 que más puede superar al resto. Es decir, esto podría ser algo similar a que juguéis... un poquito por encima del Homa, de la pala de Sino, es decir, es un testeo justo intermedio entre su arma nivel 90 y el resto de armas de 5 estrellas para que sea súper equitativo. Entonces, todo esto es lo que hemos testeado para los equipos. Todo esto mejorará mucho con el full set de Arlequino, quien tenga el arma con el arma y con las constelaciones, pero lo importante es que es AC0 y puede ser el equivalente a un arma 5 estrellas que no llegue al daño de su propio arma sin refinamientos. Vamos a empezar con los equipos, así que un poquito larga la intro, pero me parece importante comentar y dejar claro todo esto para que se sepa cómo se ha hecho, para que tengáis pues las pruebas más fidedignas posibles. Y ahora sí, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos con los equipos de Arlequino. Recordatorio, va de los peores a los mejores según he podido probar. Bien, primer equipo. De hecho, como va de peor a mejor, os voy a decir que literalmente hay un equipo que he descartado. Los equipos que funcionen con quemadura o crepitar que te autodañen pueden ser demasiado molestos, ya que Arlequino solo se cura con ella misma con su ulti número 1. Número 2, requieres de que algún personaje sea un hidro y otro personaje sea un dendro. Y por último, requieres de un escudo para sobrevivir, ya que podría ser pues un Zhongli o un Zoma. Pues bien, básicamente estos equipos de quemaduras o crepitar los he descartado porque requieren demasiada maestría en Arlequino, y Arlequino no utiliza tanta maestría, solo vaporiza uno de cada 3 ataques normales. Para jugar equipos de crepitar debería poder llegar a más de 1000 de maestría, como por ejemplo hace Sino, aun teniendo cap en proporción crítica y en recarga. Así que los equipos de quemadura y crepitar, descartadísimos. Siguientes equipos, derretidos inversos.
Los derretidos inversos de Arlequino me los habéis preguntado. ¿Se puede jugar Arlequino Piro en campo y que luego fuera del campo haya un par de soportes o un soporte crío para poder jugar un Bennett Xiangling Arlequino y, por ejemplo, una Rosaria haciendo derretidos inversos? No está nada mal, pero la realidad es que los equipos de derretidos inversos de Arlequino no superan a los derretidos inversos actuales de full personajes 4 estrellas. Es decir, la combinación de Bennett Xiangling y jugar 2 críos como podría ser Rosaria Xiongyun o Kaeya con Rosaria, con lo cual se puede jugar a derretidos inversos, pero es otro equipo descartado. Ahora sí entramos con los que tienen funcionalidad plena, pura, daños altos y recomendaría para jugar. Bien. Empezando por los que menos recomendaría están los monopiros y las sobrecargas. Los monopiros de Arlequino son poderosos, te beneficias de todos los buffos de un Kazuha, Xiangling, Bennett. Recordar que Bennett no te cura, pero te da el bufo de ataque, ella solo se cura con su ulti. Se beneficia de la C1 y C6 de Xiangling, de la C6 de Bennett y efectivamente del bono de Kazuha, pero el daño que puede llegar a hacer es alto, sobre todo con constelaciones y demás, pero tampoco es una barbaridad en monopiros, es decir, es muy fuerte porque Arlequino es un carry en campo muy poderoso y como he comentado en otros vídeos es mejor que Jutao en multitarget a C0, pero igual o ligeramente inferior contra un solo enemigo que Jutao a C0, luego ya tiene más techo, es decir, es mejor en general si en el futuro pues sacáis constelaciones, pero esto no es el vídeo de comparación con Jutao. Y el caso es que en monopiros rinde bien, pero no rinde espectacularmente increíble por encima de todo lo que se pudiera jugar anteriormente en monopiro, como puede ser una Clice 2 o como puede ser un Linei en monopiro por las sinergias que tiene Linei. Pero se puede jugar perfectamente en monopiro, la principal combinación es Arlequino, Kazuha, Xiangling, Bennett. Se podría meter a Zhongli en vez de Kazuha, pero el daño de ese equipo pues bajaría bastante con Zhongli, pero igual se puede jugar, no hay problema. Y básicamente los monopiros están bien, son divertidos con Arlequino. Empezamos por lo menos poderoso. Siguiente equipo después de los monopiros, que es interesante, es fuerte, pero existen combinaciones superiores que os voy a decir qué ejemplos son. Los equipos de sobrecarga. Mucha gente me comentó y estuvimos comentando que quizá jugaría muy bien en equipos de sobrecarga con Chevreuse. Es decir, combinaciones de Arlequino Chevreuse y pues un Electro y un Piro o 2 Electros más. Básicamente estuvimos testeando todas las combinaciones. De nuevo, Arlequino no tiene demasiadas sinergias con la maestría. Ahora explico en el resto de equipos porque su mejor equipo sí hay reacciones, pero en uno de ellos no las hace Arlequino. Con lo que realmente lo que quieres es capear proporción, llegar al máximo ataque posible para activar la pasiva, para convertir ese ataque multiplicado por el pacto vital en más bono de daño infligido para hacer más daño. Es decir, literalmente en Arlequino no quieres invertir en maestría porque solo vaporiza 1 de cada 3 hits y las sobrecargas en los equipos de sobrecarga lo harán el resto del equipo y no Arlequino. No tiene sinergias claras con la maestría Arlequino, tenerlo muy en cuenta y seguramente en la build que ya visteis el día anterior lo comenté. Entonces, en equipos de sobrecarga está bien, tiene un daño alto en campo, al no curarse en campo no puedes recibir la C6 de Chevreuse, con lo cual ya directamente es una sinergia, algo que no va a funcionar en ningún caso. Y los equipos de sobrecarga no están mal. Si juegas un Arlequino Fischl Bennett Chevreuse, o Arlequino Fischl Xiangling Chevreuse, o Arlequino Jae Fischl Chevreuse, son equipos muy interesantes, son fuertes, pero la realidad, al igual que los monopiros, es que si juegas un equipo, por ejemplo, de Raiden Jae Xiangling Chevreuse, es un equipo bastante similar, incluso más poderoso, diría yo, y algunas otras combinaciones como Bennett Fischl, Chevreuse, Xiangling, y son todo personajes de 4 estrellas, estarían muy cerca sin utilizar un 5 estrellas. Con lo cual, por aquí las sobrecargas también abajito. El siguiente equipo que recomendaría, ya estamos en una tier distinta, equipos ya que recomiendo bastante más y son más poderosos, es... Número 1, el equipo de descendentes. Aquí, disclaimer. Este equipo de descendentes es un equipo que está más arriba, que se puede jugar, pero a ataques normales con Arlequino, con lo cual la variante de este equipo jugándose a descendentes la voy a poner un poquito más abajo y luego hablaré de este mismo equipo exactamente igual, pero jugándose a ataques normales. Pues bien, hemos probado este Arlequino descendentes con la core de actual más fuerte de Jutao, que es el Arlequino Yelan Furina Xiangyun. He jugado con este equipo y Xiangyun tenía C2 y arma para jugar a descendentes y es bastante poderoso. Creo que no va a superar a Gaming. Dentro de poco probaré Arlequino arma y C2 y os diré si realmente supera a Gaming en descendentes. Adelanto que posiblemente no. El equipo puro de descendentes va a ser Gaming el techo de ese equipo, siendo un 4 estrellas. Pero es un equipo muy interesante para Arlequino, tanto esta misma combinación de Arlequino Yelan, Furina y Xiangyun,
como la combinación de Arlequino Furina, Xianyun Bennett. Son equipos muy poderosos. Además, Xianyun aquí tiene muy fácil aplicar el sombra verde, porque recordar que Arlequino deja ese tic 2 veces de piro en los enemigos para poder activar bien el sombra verde fuera del campo con la mayoría de personajes Anemo. Así que el Descendentes de Arlequino sería uno de los equipos que anda por aquí, junto con otro equipo que se ha demasiado sobreabusado la recomendación de este equipo, y llegamos al punto en el que A, no es tan poderoso, B, este equipo premia por el aporte defensivo y sin embargo hemos probado otros equipos sin este aporte defensivo y funcionan igual o mejor e igualmente sobrevives de sobra. Y estamos hablando a la misma altura de los Descendentes de Arlequino del equipo de Doble Hidro con Zhongli. Doble Hidro, como Furina te va a restar vida y si juegas Yelan, Furina, Zhongli no te vas a curar más que con su ulti, pero el resto del equipo no se cura, os voy a recomendar directamente el Arlequino Yelan Xinkyu Zhongli. Recordemos que estamos en la tier de equipos que ya son fuertes y son bastante buenos. Solo que estoy explicando que sí, que no, qué diferencias hay, qué es mejor, qué es peor, para que posicionéis más o menos los equipos. Y ahora vamos con los 3 equipos más fuertes. Pues bien, este equipo de Doble Hidro con Zhongli, que pondré a la altura de los equipos de Descendentes, te da un desempeño muy bueno, vaporizas uno de cada 3 hits con Arlequino, el daño contra un solo enemigo es muy alto porque realmente llevas la core más poderosa de Doble Hidro de básicamente pues Yelan con Xinkyu, pero la realidad es que este equipo, llevando a Arlequino, Doble Hidro, Zhongli, pierde porque llevas un Zhongli, básicamente. Eres inmortal porque llevas un Zhongli, también esto es importante. Pero la realidad es que si comparamos Arlequino, Yelan, Xinkyu, Zhongli versus un Bennett C1, Xianglin C4, Yelan C0, Xinkyu, es un equipo mejor. Es decir, un equipo full 4 estrellas sería y es actualmente relativamente mejor que un equipo de Arlequino, Xinkyu, Yelan, Zhongli. No os preocupéis que los equipos que voy a mencionar ahora ya no son mejores que un equipo de Arlequino AC0. Arlequino es poderosa, pero mucho más con constelaciones y demás, ya lo he comentado en otro vídeo. Así que por ahora los equipos en tabla media. Estos son el Doble Hidro con Zhongli y el Descendentes. Y ahora vamos a los 2 mejores equipos que he podido probar de Arlequino, que son los que os voy a recomendar y seguiremos testeando más variantes de equipos. Son los daños más altos, con un aporte defensivo necesario, es decir, nada de estar todo el día uno de vida, sufrir y pasarlo mal, sino que se pueden pasar bien las salas. Y son los 2 equipos que mayor daño por rotación objetivo consiguen con Arlequino. El equipo número 1 es un equipo que ya os he contado antes, que es uno de los Arlequino Descendentes, pero no jugando a Descendentes, sino jugando a ataques normales. Es Arlequino, Doble Hidro y un Anemo. Hay 2 variantes de este equipo y debo decir que me ha sorprendido la variante sin Furina. Os los explico. Son 2 composiciones similares cambiando 2 personajes. La primera es la misma de antes de Descendentes, que es Arlequino Yelan, Furina Xianyun. Es un equipazo y aprovechas la C2 de Furina. Si sabes esquivar en el momento exacto, no te van a matar aunque pierdas vida. Y con la ulti, aunque le pegues a un solo enemigo, te vas a curar full vida con la ulti siempre. Es un equipo de los más poderosos de Arlequino. Vas a vaporizar todos los hits, incluido tu ulti. Y la rotación es de 18 porque la marca Yelan y Xianyun, que tienen 18, Arlequino y Furina tienen 15. Es muy fluida y el daño por rotación es infinitamente superior a llevar 2 hidros y un Zhongli. Y defensivamente, aunque Xianyun no te cure a Arlequino, el resto del equipo sí, y a Arlequino, aquí recordar, no hacemos Descendentes, es un equipo de ataques normales, solo que Xianyun el healing compensa el buffo y el debuff de vida de Furina. Y por último, aquí Xianyun aplica el sombra verde perfectamente a ambos elementos, pero es que además aquí Xianyun, como no vamos a Descendentes, vamos a jugar un cazador de dragones. Le va a pasar Xianyun un cazador de dragones a Arlequino y tendrás Arlequino con cazador de dragones, con el doble bufo de daño infligido de Yelan y Furina, que es una locura, con un healer tan poderoso como Xianyun que te va a activar todas las cargas literalmente de Furina, aunque sea C0, y Arlequino en campo haciendo ataques normales, vaporizando uno de cada 3 hits, que es todo lo que puede, más vaporizando el hit de la ulti, y cuando veas que te van a matar, spameas el botón de la ulti, te curas full, dejas la marca en los enemigos y vuelves a rotar, y seguramente, de hecho, después puedas entrar haciendo una elemental de Yelan y vaporizando una elemental de Yelan haciendo 100k de una elemental de Yelan. Este equipo tiene una variante que he sentido más cómoda, sobre todo porque hay más resistencia a la interrupción y más control a los enemigos. Y es un equipo similar de Arlequino, Yelan, y aquí ya no llevamos a Furina porque tampoco llevaremos healer, aunque parezca muy arriesgado, es muy buen equipo. Y repito, sería Arlequino, Yelan, y aquí sustituimos a Furina y a Xianyun por
Shinkyu y Kazuha. Shinkyu te da mitigaciones, literalmente hace que recibas menos daño aunque no sea un escudo. Shinkyu te da resistencia a la interrupción, Shinkyu te da micro healing. Y luego tenemos a Kazuha, que Kazuha igualmente meterá sombra verde a ambos elementos, te va a dar un control para juntar a los enemigos increíble y bufos al equipo Jesucristo, ya sabéis, el sombra verde más el bono de daño elemental que da Kazuha en proporción a su maestría, y es una core igual que la anterior, tienes un control muy fuerte con Kazuha, tienes la consonancia hidro que te va a dar más vida para resistir un poco más, tienes el aporte defensivo de Shinkyu, tienes el daño infligido de Yelan y tienes a Arlequino haciendo vaporizado uno de cada 3 hits y un daño altísimo en campo. Y la verdad es que me ha sorprendido este equipo porque no hay una Furina, y yo lo he jugado con Furina C2 en este caso, y sin embargo este equipo de Shinkyu más Kazuha me ha parecido súper interesante y a la misma altura del equipo de doble hidro con Xianyun. Así que como segundo mejor equipo de Arlequinos pondría estos equipos de doble hidro con una Nemo. Y como mejor equipo de Arlequino a día de hoy, os presento un equipo que se decía continuamente que no iba a funcionar y que Furina no convea bien con Arlequino, y sin embargo Furina es el best in slot de Arlequino. Es Furina el mejor personaje para los equipos de Arlequino. Y este equipo se puede jugar con Yelan y con Shinkyu también. Y básicamente son el equipo de Arlequino con Kazuha, con Bennett y de último un hidro que puede ser, repito, Shinkyu, Yelan o Furina. Voy a centrarme en el best in slot, que es Furina, pero esto se puede aplicar perfectamente, lo que voy a explicar, al mismo equipo llevando a Yelan en vez de Furina o llevando a Shinkyu en vez de Furina. Bien, este equipo es el mejor equipo de lejos de Arlequino a día de hoy y además tiene dos variantes de rotación. Depende de si tu Furina es C2 o es C0 y también depende de quién quieras que haga más daño, porque al final es bastante similar, ya que aquí nos basamos en que Arlequino, recordar, solo vaporiza uno de cada 3 ataques normales y esto le resta un poquito el daño y obviamente muchísimo las sinergias con la maestría. Pues bien, este equipo de Arlequino, Kazuha, Furina, Bennett, y recordemos que siempre que diga Furina se va a usar Yelan y la rotación es súper igual. Este equipo Arlequino, Furina, Bennett tiene dos rotaciones y dos variantes, ambas igual de poderosas. La rotación normal sería tirar la ulti de Kazuha después del combo de Furina, luego ya la ulti de Bennett para que Kazuha no se imbuya de Pyro, y tener a Furina y a Kazuha pegando hidro en campo para que Arlequino en campo vaporice la mayoría de golpes y haga un daño bastante alto, y Arlequino se beneficie de todos los buffos, el bufo de ataque de Bennett, el bufo de daño infligido de Furina, el bufo del sombra verde de Kazuha Pyro, que lo va a aplicar perfectamente con la ulti de Bennett en campo, el bufo de bono daño elemental de Kazuha, y así sucesivamente todos los bufos y su propio bufo de daño infligido, y Arlequino va a vaporizar uno de cada 3 hits, pero el daño de Arlequino va a ser altísimo y vas a intentar hacer el máximo daño. Este equipo lo recomiendo para cuando vuestra Furina es C0, o también lo podría recomendar para cuando lleváis a Yelan, por ejemplo, porque igualmente si Kazuha se imbuye de Pyro no terminas de vaporizar todo con Yelan. Ahora, la variante que recomiendo si tenéis Furina C2 y el daño es muy superior, es un equipo que es una especie de mirror del equipo de Tartaglia Internacional, pero a la inversa. Sí, amigos, ha vuelto el Tartas Internacional, esta vez con un carry Pyro en campo y una Xiangling hidro vaporizando fuera del campo. Este otro equipo te da una rotación más fluida y te da unos daños de Furina, siendo Furina la que vaporiza fuera del campo, haciendo la de Xiangling, increíbles. Y es básicamente haciendo la misma rotación, pero esta vez haces elemental ulti de Furina, elemental ulti de Bennett, ulti elemental de Kazuha y entras con Arlequino. Al tirar la ulti elemental de Kazuha después de Bennett se va a imbuir de Pyro y no de hidro como Furina, y entonces Kazuha se va a poner de Pyro. Igualmente va a hacer el doble switch a ambos elementos como siempre hace. Arlequino va a entrar beneficiándose de todos los buffos, solo que aquí Arlequino no va a vaporizar muchos hits, va a vaporizar Furina fuera del campo y va a haber golpes de 150k, 200k, haciendo la propia Furina pues más daño que la propia Xiangling. ¿Este segundo equipo se puede jugar aún con Furina C0? Sí, pero si queréis ver números altos con Arlequino, mejor hacer que Kazuha se imbuya de hidro, hacer elemental ulti de Furina, luego ulti de Kazuha, luego ulti de Bennett ya y elemental de Kazuha y entrar con Arlequino. Y ahí Kazuha pues se ha puesto de hidro. Y si pretendéis
simplemente maximizar el daño. Incluso con Furina C0 os recomiendo el equipo pues haciendo Kazuha la ulti después de Bennett para que se imbuya de Pyro. Da igual cómo lo hagáis, sinceramente da exactamente igual cómo lo hagáis, porque tanto si al final es Furina la que vaporiza fuera del campo, como si es Arlequino la que va a hacer uno de cada 3 hits vaporizados, el daño de este equipo es altísimo. Tanto Arlequino como Furina tienen un daño increíble y al final Arlequino, que es el carry en campo, se beneficia de todos los buffos, tanto si haces de una manera la rotación como si haces otra, porque Kazuha al final te va a hacer el doble torbellino al Pyro y al Hidro, sea cual sea la manera de la que lo haces. Solo cambia que si Kazuha se pone Hidro, pues Arlequino si vaporizas uno de cada 3 hits y sueltas un normal de 200.000, y repito, hablo durante todo el vídeo de C0, pero si Kazuha se pone de Pyro, la que hará de Xiangling Hidro va a ser Furina fuera del campo, que igual no va a vaporizar los 3 hits cada vez que golpea el animal, a lo mejor vaporiza 2 de 3, pero igual ya el daño se dispara una barbaridad. Así que actualmente ese es el mejor equipo de Arlequino, no le cura Bennett a Arlequino, no os preocupéis, tenéis control con Kazuha, no hay tanto aporte defensivo, pero la ventaja de este último equipo, que es tan poderoso, es que Arlequino tiene rotación de 15, Kazuha tiene rotación de 15, Furina rotación de 15, Bennett rotación de 15, y tirar las ultis te consume unos 7 segundos y medio, con lo cual es un equipo de rotación rapidísima. Con Arlequino literalmente entras, pegas muy pocos ataques normales y en cuanto veas que te van a matar, al estar pegando cerca de 4 o 5 segundos y no más, y no va a dar tiempo que los enemigos te maten, tiras la ulti, te curas full, dejas la marca y vuelves a rotar y volverás a tener la ulti de todo el equipo si están bien equilibradas las recargas. Este equipo es el mejor equipo de Arlequino a día de hoy, a expensas de que tengamos mucho más tiempo de testeo, muchos otros nuevos personajes y, como siempre, alguna sorpresa de algún equipo por ahí que salga que nadie se espere y de repente sea súper bueno. Como veis, no hay demasiadas sinergias con la maestría, porque solo vaporizas uno de cada 3 hits y eso reduce mucho tu daño, pero el hecho de darle todos los buffos a Arlequino sin esperar realmente quién sea que haga la reacción es realmente el gameplay de Arlequino. No basarse en maestría, sino basarse en buffar pues el ataque con Bennett, el daño infligido con Furina, el sombra verde más el bono daño elemental con Kazuha, que te va a dar daño a todo lo que hagas. Y todo esto, repito, se testea con un arma que sería mejor que las armas 5 estrellas normales, pero peor que su arma, con C0 y sin su set, que le puede dar casi el doble de daño en ataques normales y el daño en la ulti muy superior, más del 50%. Con lo cual, todo esto que se testeaba C0 tiene todavía un techo mayor, ya que los talentos todavía la gente puede subir los 8-6-6, con suerte 8-6-7 en la ulti si tuvo 3 materiales en el boss. Pero cuando se pueda probar esto con Arlequino full su set, Arlequino C0 y su arma, o Arlequino C2 y su arma, o Arlequino con los talentos con corona, esto va a ser un despropósito y sí son equipos muy poderosos. Así que poquito más. Por ahora estos son los mejores equipos de Arlequino y las, no sé si 30 horas en 2 días que hemos podido testear todo esto dentro y fuera de stream. Venir a los stream porque seguimos probando cosas y seguramente a la altura de estar viendo este vídeo, creo que al día siguiente vamos a estar subiendo la C2 y el arma, así que invitados, link aquí abajo en la descripción. Y dejadme en los comentarios cuál es el equipo que vosotros habéis descubierto o que habéis probado y que más os gusta de Arlequino o más usáis a día de hoy, porque os encanta, porque no seguís el meta, porque es uno parecido a los que acabamos de ver aquí, etcétera. Poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, espero que hayáis disfrutado de los equipos de Arlequino, explotar el botón de like y dejar ahí Arlequino para el algoritmo con el mejor equipo que juguéis. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sois miñi miñis y chaito.